Pues toca echarle un poquito de gasolina a la moto. Le voy a cargar 100 pesos y el litro dice que está en 24.67 pesos. Eso es más que nada casi 1.20 dólares, así a ojo de buen cubero. Y pues para iniciar la aventura, que van a ser como 4 litros, no mucho, pero con 4 litros esta moto me va a dar 150 kilómetros, lo suficiente como para poder hacer algo en este video. Para hacer vlogging necesitas tener una idea, encauzar tu día, tu semana, el video y intentarlo. El video perfecto no existe. No importa la edad que tengas, no importa tu estado físico, no importa los equipos o la cámara que tengas, no importa cómo vas a editar después. Lo importante es que tengas claro, que el video lo encauces. Imagínate, estoy en Playa del Carmen y podría estar hablando del turismo, del sargazo, de lo que tú quieras, pero no, me voy a dar vueltas por toda la ciudad buscando las escenas, variar en escenas para contarte cómo se hace un vlogging. Existen muchas maneras y yo te voy a explicar la que a mí me funciona. El storytelling es importante, por eso comenté que es vital encauzar el video. Tú tienes que salir ya desde casa con una idea, con una intención y por lo menos generar los bullet points o los puntos de ideas, las ideas que quieres plasmar en cada una de las escenas y las vas palomeando una vez que las vayas filmando, así de simple. Una vez que tienes el storytelling con tus bullet points bien desarrollados, tienes que procurar que la imagen que tú filmes, ya sea con gimbal o estabilizador o sin gimbal, sea lo más lento posible. ¿Por qué? Porque tú tienes que pensar en el espectador. El espectador, si tú te mueves muy rápido, se va a marear. Y dependiendo del estilo que tú tengas, vas a tener un público viejo, un público no tan viejo, un público joven, no tan joven. Y todo eso tú tienes que llevarlo al público. Pero cuando estás iniciando, tú no sabes cuál es tu público. Tienes nociones, tienes ideas. Ya que eres capaz de controlar la toma, el movimiento, que no sea agresivo, que no sea un movimiento borroso, abrupto, te toca jugar con el audio. El audio evita el sopleteo del viento. Como vas a hacer vlogging, estás en la calle, estás en el paisaje, en un campo, en una playa, en la ciudad, en las montañas, en el metro, en un avión, en un aeropuerto. Se escucha mucho ruido y no hay nada peor que escuchar hablar a alguien y el viento atrás. Entonces vas a tener que comprarte un micrófono y ponerle estas pelucitas o pelo de gato muerto para que se encarguen en anular el viento. Yo te recomiendo que no uses inteligencia artificial para anular el viento. ¿Por qué? Porque si te llegan a ver desde una televisión, desde una pantalla, y estas tienen sonido envolvente, surround, Dolby o lo que tú quieras, se va a escuchar esa sintetización, esa metalización del sonido ambiente y probablemente se lleve tu voz, se lleve tu diálogo. Entonces no uses micrófonos que anulan el sonido del viento con inteligencia artificial. Usa lo análogo, lo más análogo que puedas. En este caso, una espuma o bien un pelo de gato muerto. Cuando estés a punto de finalizar una idea, un bullet point, y quieras ir a otro, yo te recomiendo que hagas transiciones. Por ejemplo, puedes quedarte callado e ir caminando hacia esta fuente
unos 4 o 5 segundos como para hacer una transición en lo que pones una música con un audio un poco más fuerte y después lo reduces. Y ya que tienes el storytelling con tus bullet points, ya sabes que te tienes que mover despacio y sabes que el sonido tiene que ser lo más prístino, lo más claro posible. Te toca jugar con la perfección del guión. ¿A qué me refiero con esto? Que revises más o menos lo que quieres hablar antes de salir, para ir depurando lo que sobra o lo que está de más o lo que puedes usar para un siguiente video, porque el video perfecto no existe y llevarlo todo a un mismo video vas a confundir, vas a marear, y al inicio lo que tú necesitas es educar el algoritmo, es que el algoritmo sepa quién eres, qué tratas, y esas pocas personas que te vayan a ver entiendan quién eres tú, de qué trata tu material, de qué trata tu canal, y poco a poco vas a ir ganando. Los comentarios siempre te van a llover, ya sea de manera positiva o negativa. Si estás en la playa, por ejemplo, siempre te van a decir, ¿y el dron? ¿Y el vuelo del dron? A veces no se puede usar dron por el viento, porque no te dejan, un sinfín de factores, o porque no tienes, estás empezando. También te van a decir, es que enfocas muchas mujeres y van a querer que enfoques hombres, o enfocas hombres, van a querer que enfoques mujeres, y así no te la vas a acabar. Siempre vas a tener comentarios positivos y negativos, y no te debes desanimar, no, que eso no sea un impedimento a seguir haciendo blogging, porque al inicio nadie te va a ver. No sé si te estás dando cuenta, pero cada vez que abordo un párrafo, un bullet point, una idea, estoy cambiando de escena. A veces reutilizo la escena caminando en el sentido contrario, como ahora. Entonces, siempre tienes recursos. La misma ciudad te va a regalar las escenas. Eres tú el que tiene, pues, desarrollar la habilidad para encontrar esas escenas justas que se adapten a lo que vas a hablar. Y si no se adaptan, hazlo igual, porque vuelvo a insistir, el video perfecto no existe, pero lo importante es que subas, siempre subas videos. ¿Por qué? Porque cada video que tú haces te acercas a esa perfección, a ese público que tú quieres, educas al algoritmo. Y si vas a hacer un video semanal, o un video quincenal, o un video mensual, no te alcanza el tiempo. El tiempo es tu peor enemigo. Antes no habían tantos canales, la gente no tenía tanto internet en sus casas, no había tanto tiempo para consumir. Hoy en día podemos ver YouTube desde el celular, desde la pantalla de nuestra casa, en la laptop, en donde sea. Y hay miles de canales creándose al día. Y esos miles de canales generan un montón de videos, ya sea originales o plagiados. Entonces, tú no puedes competir con un video semanal, con un video quincenal, mucho menos con uno mensual. Cuando estás aprendiendo, necesitas que el mismo YouTube te retroalimente. Necesitas cagarla. Entonces, recuerda que para hacer un cambio de idea, puedes usar tomas de transición de tiempo o de espacio. Lo hermoso que tiene el blogging es que te permite ser tú mismo, ser 100% original. Cuando tú copias estilos, tienes muchas probabilidades negativas
que van a jugar en contra. ¿Por qué? Porque no estás creando nada nuevo, no estás trayendo una oferta novedosa en la cual le puedas decir a los suscriptores de los otros canales que se suscriban al tuyo. O sea, ¿por qué lo harían? ¿Por qué tendrían que suscribirse a algo que es simplemente similar a lo que ya están suscritos, les gusta y funciona? ¿Por qué tendrían que irse contigo? Por eso es importante la originalidad. Y no importa si hay youtubers que se muestran mucho en cámara o hay como yo que no aparezco en casi ningún video. Es el estilo de cada uno. Yo no copio a nadie y te voy a explicar los motivos. 1, soy muy canoso. 2, tengo más de 44 años. 3, tengo una obesidad cabrón. Engordé demasiado y me avergüenza. No quiero verme así, no quiero recordarme de esta manera, porque considero que es un estado en transición. Lo otro por el cual no aparezco en cámara es porque si yo quiero ver algo, quiero ver lo que estoy filmando. Es decir, quiero que tu cámara o mi cámara sean tus ojos o mis ojos. ¿Sí? No quiero ver gente comiendo un taco, comiendo un sushi, mostrando ahí las encías mientras abren la boca. No quiero eso, no quiero un presentador megalómano que esté cada X segundos mostrándose en pantalla, mostrándome como de fondo el lugar donde estoy. Yo soy de la idea de mejor te enseño dónde estoy y me escuchas. Y me ha costado un montón, me ha costado muchísimo obtener esta pequeña comunidad. Y con todo lo que yo te digo, este canal tiene más de un año. Empezó a finales de abril de 2024. Y a la fecha, al momento de crear este video, tiene 21.100 suscriptores. De los cuales 800, imagínate, 800, yo podría considerar que son usuarios o suscriptores que ya están maduros para llevarlos a la siguiente etapa, que sería una suscripción. Imagínate ese embudo. Y ve, mientras camino, te estoy enseñando lo que veo, te estoy explicando lo que sé y no estoy apareciendo en cámara, porque considero que lo importante es el mensaje. Y si el mensaje va con algo agradable, porque estamos haciendo blogging, pues qué mejor, satisfago la parte visual y satisfago el contenido. ¿Ya ves? Entonces, aún así van a decir personas que me faltó decir esto, que debía haber dicho esto, que lo que dije no es cierto, que a él le sucedió diferente y un sinfín de cosas. Por eso te digo, cada canal es diferente y tú tienes que buscar ese pequeño porcentaje de participación de esta gran galaxia de contenidos que ya están en la orbe y tú tienes que competir con todos ellos. Entonces, lo mejor es ser original y esa originalidad tiene que ser tuya, no tiene que ser prestada, porque tarde o temprano te vas a cansar, tarde o temprano la gente se va a dar cuenta que era una originalidad prestada. Cuando digo que esta originalidad prestada se refiere a que si tú tratas de, eso entre comillas, hacer ingeniería inversa de un canal porque tú consideras que es exitoso, tú consideras que se adapta casi en un 100% a lo que tú quieres desarrollar, no es tuyo, es de otros. Y a la larga te va a costar mantener ese ritmo si no tienes resultados pronto. Cuando tienes las ideas claras, es más fácil hacer blogging. Es más fácil borrar inmediatamente la escena que no te sirve y dejar lo que tú consideras que cumple las expectativas tuyas.
Lo importante es que te muevas, es que hagas muchas transiciones de escenas para que el usuario no pierda el interés de seguir viéndote. Porque al final y al cabo las ideas, cada quien decide cómo las va a desarrollar. Hay quienes necesitan mucho tiempo de premisa para poder calentar su punto de vista y plasmar su opinión. Hay otros que asumen que tú ya lo sabes todo y por lo tanto van directamente a su conclusión. Que eso no te frene. Y al inicio, si te cuesta tener labia, si te cuesta desenvolverte de manera verbal, pues tienes que practicar. Y yo te recomiendo que lo publiques como sale. ¿Por qué? Porque cuando tú ya tienes una comunidad, ese video, ese tiempo perdido que podamos decir entre comillas, de ese video en modo de aprendizaje, pues a muchos usuarios les encanta ir a ver los primeros videos de sus youtubers favoritos y empiezan a elevar los números y eso también es dinero, es ganancia. Entonces tú sube y trata de que el siguiente video sea 1% mejor que el anterior para que puedas llegar a ese video idóneo en donde tú ya desarrollaste la habilidad para caminar, desarrollaste la habilidad para plasmar tu punto de vista, desarrollaste la habilidad para desenvolverte en el entorno, que te escuche la gente hablar sin que te dé vergüenza, que no se te vayan las ideas, que sepas qué palabras vas a usar. Todo eso lo vas a ir desarrollando video con video, escena tras escena. Y si tienes miedo al inicio porque no sabes hacer eso, nunca vas a desarrollarlo. Entonces es importante que salgas, hables, publiques, porque al publicar también se te quita el miedo. Y cuando seas un youtuber exitoso, que estoy seguro que así va a ser, esa gente que al inicio nadie vio ese video, o vas a tener patrones como este video tiene 100 vistas y el siguiente tiene 10 y el siguiente tiene 4000 y el siguiente tiene 2. Eso también desanima, pero cuando tú ya seas un youtuber del tipo Planeta Juan, Luisito Comunica, de esta pareja de Mateo y Lizana, o de esta otra pareja de la rumana, que se me va el nombre, con este mexicano, o sea, sus primeros videos quizás estaban en modo aprendizaje, pero sus seguidores, sus suscriptores leales lo ven con un amor, lo ven con una pasión y eso te genera dinero igual. Entonces no pierdes nada con intentarlo. Entonces, para recapitular, pues ya tenemos claro que tienes que ser original. Ya aprendiste que te debes mover lento o que las transiciones y movimientos de tu cámara sean lentos. De preferencia, usa 60 fotogramas por segundo a unos 4K para que cuando edites y renderices lo lleves a un 2K o un 1080. Con eso aumenta la calidad de la imagen cabrón. Ahora, si quieres manejar el 4K y tienes una cámara 8K, usa la de 8K o de 5K para que lo bajes a 4K al momento de renderizar y obtienes más nitidez, mejores colores, mejor resolución a la hora de entregar un video en YouTube. Y los 60 fotogramas, olvídate si son 25, 24, eso es para televisión, eso ya es otra cosa. Nosotros venimos aquí a hacer vlogging, a aprender, no somos cineastas, no somos una productora de televisión, por lo tanto, si podemos manejarlo a 60 fotogramas, se ve más real, se ve más como que hay más calidad en el trabajo de uno y eso también suma. También hablé sobre el micrófono, el sonido. Es importante que tu sonido sea claro, que no se escuche ese viento y tape tu voz, tape tu mensaje. Se puede escuchar la música, los pájaros, todo lo que tú quieras,
pero el sopleteo del viento es lo peor que le puede pasar a un bloguero. Y la originalidad, nuevamente, originalidad. No imites. No existe el video perfecto. No tienes el guión o el bullet point o el encauzamiento de tu video que te va a llevar a las grandes ligas. Eso es con trabajo. Eso es pues con mucha precisión, con mucha entrega. No es fácil. Hay quienes lo obtienen rápido por diversos factores, que puede ser la juventud, la belleza, el grupo de arrastre que traiga por atrás. O sea, pero para ti, que probablemente tienes más de 40, porque en los videos que yo hago es para gente de mi edad. Yo no estoy pensando en el de 20 años, no estoy pensando en el de 30, porque tengo 44 años, ¿vale? Entonces yo no estoy pensando en ese tipo de público. Si entran y me consumen mis videos, yo feliz, te lo agradezco, pero mis videos son hechos por mí y yo quiero creer que tengo una manera de pensar, una manera de experiencia, de transmitir mensajes que es altamente favorable para un público cercano a mi edad. Y eso que estoy haciendo ahora, de estar buscándole palabritas para no equivocarme, que una persona docta se daría cuenta que estoy echando verbo a lo bruto, eso también lo tienes que desarrollar. No importa, habla y da el mensaje, pero evita dar mensajes con muchos errores, muchas muletillas. ¿Por qué? Porque eso también desagrada a la larga. Y ya para finalizar este tutorial, pues atrévete a usar palabras mágicas. Mágicas me refiero a esas que van a elevar tu monetización. Por ejemplo, si yo me encuentro en Playa del Carmen, puedo decir que pues, hay hoteles bonitos, hay hoteles boutiques, hay hoteles resort, de todo incluido, y un sinfín de variaciones de los hoteles en Playa del Carmen. ¿Por qué? Porque los anunciantes así se activan, así buscan activar sus anuncios. Si tú en la metadata de tu transcripción del video dices hoteles en Playa del Carmen, puedes también rentar vehículos las 24 horas del día, los restaurantes, hay unas infinidades de tour operadores, excursiones, puedes ir a cenotes, a parques temáticos como Xcaret, puedes lanzarte en paracaídas. Si tú empiezas a decir todos esos servicios que ofrece la ciudad de manera inteligente, de manera coherente, que esté en armonía con el mensaje, vas a tener una monetización muy cara. Entonces, con pocas vistas, con pocas visitas, vas a tener el resultado económico de un canal que tiene decenas de miles. Por ejemplo, si eres blogger y te dedicas a bloguear en tu ciudad con fines recreativos, entretenimiento, turístico, etc., y haces este tipo de guiños y tu video en una semana tiene 2000 vistas, vas a recibir más dinero que un canal de entretenimiento, de chisme, de farándula, que tiene 25,000 vistas. ¿Por qué? Porque nadie se quiere anunciar en chisme. O sea, Coca-Cola no se va a anunciar en un video que estés hablando mal de un actor. No quiere esa imagen negativa con su marca. Pero si tú estás hablando de manera positiva de los hoteles, de lo que puede hacer alguien, se te van a activar un montón. Y ahí va a entrar una cosa que se llama puja, la puja de anuncios. Se te van a activar un montón de anuncios y vas a encarecer el CPM, el RPM de tu canal. Y con poco vas a hacer mucho. Y hay muchos temas que se me fueron en este tutorial básico de cómo ser blogger, cómo hacer blogging en tu ciudad. Lo importante y lo que te recomiendo encarecidamente es no te endeudes, no hagas eso, por favor.
No vayas a pedir un préstamo para comprarte una cámara, un micrófono, una computadora para editar, mucho menos para salir de viaje, para ofrecer contenidos. ¿Por qué? Porque la curva de éxito es muy larga y tediosa. De aquí a que tú recuperes la inversión, van a pasar meses. ¿Meses por qué? Porque en lo que cumples las 4000 horas, en lo que cumples los 1000 suscriptores, en lo que estos videos empiezan a generar vistas, empiezas a tener tracción de marca, empiezas los anunciantes a elegir tu canal para sus anuncios, van a pasar meses, y para que te caiga el primer pago es un mes de retraso. Es decir, lo que tú hagas en septiembre te lo van a pagar en octubre. Entonces no vayas a cometer el error de endeudarte, y más si eres nuevo. ¿Por qué? Porque cuando eres nuevo, AdSense se te va a tardar por lo menos un mes o 2 meses en activar tu cuenta, más los $50 o los $100 de umbral mínimo que necesitas para que te pague al mes siguiente. Entonces, con la competencia que hay, no compres espejitos, no compres números mágicos, no te endeudes, por favor, y te veo en el siguiente video.